Los estudiantes de hoy ya no quieren aprender, están consumidos por las redes sociales. Los adolescentes no prestan atención, llegan al salón de clases y están aburridos. Llegan al salón de clases porque los obligan. No hay ningún tipo de motivación, no hay ningún tipo de entusiasmo de su parte, ciertamente no en nuestras asignaturas. Parece que en ninguna asignatura. No es algo que te pasa a ti, te pasa a todo el mundo, pero te pega a ti como le pega a todo el mundo. Es una constante, ¿verdad? ¿Y qué hacemos para enfrentar este problema? ¿Qué se puede hacer? Que no sea castigarlos, por supuesto. Aunque castigarlos parece la opción más sencilla, la más fácil, la más cómoda. Pero ¿cómo lidiamos con este problema de una manera que sea efectiva y donde todos salgamos ganando? Te doy la bienvenida a este canal. Yo soy Ruth Moreno y me presento como una docente que se cansó de todo lo que se hace mal dentro del mundo de la docencia y ahora se dedica a mejorarlo. En el video de hoy voy a compartir contigo una estrategia infalible para capturar y mantener la atención de tus estudiantes, aunque sean adolescentes o incluso un poco más. Hay una población etaria que a mí me fascina, me encanta, los niños. Los niños son la perfecta manifestación de cómo aprendes jugando. Y sí, voy a hablar del juego el día de hoy. Los niños tienen una relación permanente con el juego. Utilizan el juego para descubrir el mundo, utilizan el juego para divertirse, utilizan el juego para entender cosas. Lo hacen de manera inconsciente, involuntaria, sin saber que con el juego están explorando el mundo, sin tener conciencia de eso de una manera plena, como nosotros podríamos hacerlo. Nosotros abstraemos lo que ellos hacen, teorizamos sobre lo que ellos hacen y luego llegamos a conclusiones respecto a lo que ellos hacen. Pero para el niño, esto que en nosotros resulta una teoría, para ellos eso es una práctica. Es una práctica constante, es una práctica que los mantiene entretenidos y es una práctica que además les permite entender el mundo que les rodea. Cuando un niño juega, se hace una idea de cómo funcionan las cosas. Entiende el principio básico subyacente detrás de los elementos que le rodean y empieza a probar, al estilo de ensayo y error, qué funciona, qué le produce bienestar, qué le produce placer, qué funciona para relacionarse con los demás y a fijar en su mente teorías, a fijar en su mente ideas y posturas sobre cómo relacionarse con los demás, cómo funciona el mundo y cómo se siente ante las cosas que le rodean. Esto que hacen los niños de manera indirecta o inconsciente, lo seguimos haciendo en la adultez. Si no, piensa en el último juego de mesa en el que participaste. Piensa la última vez que aprendiste a jugar algún juego de mesa, algún juego dinámico. Piensa en los procesos que se formaron en tu mente para, primero, captar en la explicación de la otra persona lo que tenías que hacer. Luego, la comprensión propia, individual. Porque aunque tienes una instrucción afuera, luego cuando estás experimentando el juego, hay una comprensión implícita, hay una comprensión interior, subjetiva, que haces donde empiezas a dar con claves. Pero esto, esta es la instrucción, pero yo tengo que adelantarme para poder conseguir este otro objetivo. Por ejemplo, hace poco aprendí a jugar dominó. Empecé a jugar dominó. Y entendí que es un juego que tiene también relación con otras personas. Hay una suerte de interacción indirecta con los demás al tratar de adivinar qué piezas podrían tener en cuanto a la numeración de las piezas que hay en el tablero. Y de ese modo entonces te fijas que el juego tiene dos dimensiones. Una primera dimensión individual y una dimensión social. Es decir, que nos modela, nos enseña, nos ilustra elementos, claves, prácticas, estrategias para relacionarnos con otras personas. Pero hay un elemento muy poderoso cuando un juego se planifica para ser educativo. Y como ejemplo de eso tengo un juego que definitivamente salvó mi vida financiera. Me estoy refiriendo a Cashflow. Cuando un juego tiene una función educativa explícita, te enseña principios que luego tú extrapolas a tu vida y extraes de ello lecciones que son valiosas, poderosísimas. El ejemplo que te acabo de dar es una prueba viviente de eso. Cashflow es un juego que te enseña a manejar tus finanzas de una manera inteligente, pero además te enseña a ir más allá del pensamiento de ganar dinero para divertirte y ahí un poco ahorrar. Te enseña a cambiar completamente tus paradigmas y consigue este objetivo porque esa es su función principal.
Entonces, si te das cuenta, cuando pensamos en el juego, pensamos en que tiene una función de aprendizaje individual y social importante, pero además, cuando el juego ha sido diseñado para ser educativo, tiene una potencia que es extraordinaria, te ayuda a cambiar paradigmas. Con esto que te he expuesto, vale entonces la pena 100% diseñar y pensar de manera estratégica respecto al juego, a la inclusión del juego dentro del salón de clases, y puedo decir con conocimiento de causa que te permite mantener a tus estudiantes atrapados, aunque sean adolescentes. Ahora, tienes dos modalidades de juego. Tienes la modalidad de la gamificación y tienes la modalidad de la ludificación. Estos dos nombres muchas veces se utilizan de manera indiferenciada, pero ya sabes que aquí nos gusta llamar a las cosas por su nombre y realmente no refieren a lo mismo. Si hay dos nombres diferentes, significa que encubren dos significados distintos. En ese sentido, la gamificación es una planificación global que se hace para diseñar toda la experiencia educativa desde una perspectiva de juego. Es decir, se diseña un juego que engloba varias habilidades, que tiene puntajes, que tiene una duración probablemente durante todo el año o durante un periodo del año, y que hay competencias semanales. Toda la experiencia educativa desde una perspectiva de juego. Asimismo, hay incentivos, hay premios y al final hay ganadores. Eso respecto a la gamificación. La ludificación, por su parte, se refiere a momentos concretos, específicos y puntuales. Por ejemplo, cuando decides introducir una clase con algún juego, cuando decides introducir un tema nuevo con algún juego, estás aplicando ludificación y no gamificación. O cuando haces un juego al finalizar un tema como manera de reforzar ese tema, también estás aplicando ludificación y no gamificación. ¿Cuáles son las claves de la gamificación? Dije hace un momento una palabra que es clave y de hecho está conectado con el video anterior donde hablé del aprendizaje basado en habilidades. Esa es justamente una de las claves de la gamificación, tener conciencia de la habilidad o las habilidades que se van a desarrollar gracias al juego. Lo segundo es que tiene que haber planificación. Para aplicar una gamificación de manera efectiva hay que planificar. Del mismo modo en que un juego educativo tiene como poder transformar tus paradigmas, pero antes de eso tiene que haber sido planificado para ser educativo, del mismo modo tus juegos o tu gamificación tiene que ser planificada, tiene que responder a unas habilidades concretas que quieres desarrollar, tiene que estar planificada y tiene que tener un propósito. Y claro está, el propósito está conectado con las habilidades, pero puede haber otro propósito que sea un poco más general y que abarque en general los intereses de tus estudiantes. Por su parte, las claves de la ludificación incluyen que haya una conexión clara entre los contenidos impartidos, que haya asimismo planificación y propósito. Si te das cuenta, estos dos elementos son claves tanto para la ludificación como para la gamificación. Cuando se trata de implementar el juego como estrategia pedagógica o didáctica dentro del salón de clases, no podemos dejarlo al azar, no podemos improvisar. Es decir, podemos, pero no vamos a estar muy seguros de sus resultados y ciertamente va a ser muy difícil replicar lo que funcionó si es que funcionó. Por eso es que una de las claves tanto de la ludificación como de la gamificación es la planificación. Y ahora sí, voy terminando y te voy a dejar algunas claves. En realidad lo primero que voy a hacer es dejarte un desafío. Aprende un juego nuevo. Juega algo que nunca hayas jugado en tu vida. Y usa ese juego como una herramienta didáctica. Es decir, aprende algo nuevo a través de ese juego. Aquí te va otro desafío. Y este es uno que a mí me hubiera encantado tener hace 4 o 5 años, que me gustaba estar inventando juegos porque no me gustaba nada de lo que encontraba en la red. Diseña nuevos juegos con ChatGPT. Diseña juegos significativos. Usa la herramienta como co-creador contigo. Es extraordinariamente efectivo. Finalmente, aplica y ajusta. Haz los ajustes que sean necesarios. Y hazlo sin miedo, por favor.
Si quieres realmente enganchar a tus estudiantes, si quieres superar todas esas problemáticas que conocemos que abundan en el salón de clases, aplica y ajusta y hazlo sin miedo. ¿Te vas a equivocar? Sí. Ríete de tus equivocaciones. ¿Se van a dar cuenta los estudiantes? También. Cuéntales lo que estás haciendo. Créeme, se van a entusiasmar mucho más si les cuentas que estás probando nuevas estrategias para desarrollar un salón de clases que sea mucho más entretenido. ¿Y tú? ¿Has probado alguna de estas estrategias de ludificación o gamificación en tu salón de clases? Déjame saber en los comentarios. Siempre, si te gustó este video, dale me gusta, compártelo con otras personas, suscríbete a mi canal porque para el siguiente video vamos a encontrarnos, vamos a abordar un tema interesante, la diversidad dentro del salón de clases.